Buen día, hermanos. Como hablaba Nico, es un privilegio y una hermosa responsabilidad poder estar acá en esta mañana con ustedes, compartiendo un poquito de la palabra del Señor. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 15. Hace un tiempo charlaba con mi esposa y ella me comentaba que había empezado a implementar una especie de nueva metodología a la hora de leer la Biblia, y era la que quería compartirle con ustedes. Ella me compartía que cada vez que leyera la Biblia, sea poquito, sea mucho, ella iba a identificar, y la verdad que es algo que estoy tratando de aplicarlo, identificar tres cuestiones cada vez que vamos a la Biblia. La primera es que podamos encontrar o identificar algún motivo para adorar a Dios. Que cada vez que podamos leer un versículo, podamos encontrar, identificar algo para decir: Señor, yo quiero adorarte. La segunda es que podamos, cada vez que vayamos a la Biblia, identificar algo en lo cual necesitemos asumir, algo que necesitemos eh, admitir en nuestras vidas. Y la tercera es que podamos identificar algo a lo cual anhelar para adelante. La reitero, que podamos encontrar algo para lo cual adorar a Dios, algo para lo cual admitir o asumir, y algo para lo cual anhelar para mi vida hacia más adelante. Y en esta mañana un poco vamos a dividir así el pensamiento que tengo para traerles. Es un poco, primer punto es identificar y ver en la Biblia algo que tenemos para adorar a Dios. En el segundo punto vamos a ver algo para asumir o admitir cada uno de nosotros. Y en el tercer punto, algo para anhelar. Bien, Miriam. Eh, Esos tres puntos. Además de esto, yo quería preguntarle: ¿quiénes han traído en esta mañana algún problema a ser resuelto, resolvidos en portugués, resuelto? Eh, ¿Alguien se anima a decir? No hace falta que me diga cuál, pero yo tengo algún problemita todavía que solucionar. ¿Alguien puede levantar la mano? Bueno, ok, creo que algunos de los que nos levantamos también tenemos algunas cuestiones que resolver. Bueno, en este pasaje, en lo que vamos a leer en Hechos 15, es algo que vamos a poder aprender a resolver problemas. Podremos entender un poco lo que las personas de este pasaje vieron y entendieron en ese momento, que es la resolución de problemas. Y aquellos que hemos leído la Biblia alguna que otra vez, encontraremos que en Hechos capítulo 15, el título de muchas de las Biblias es el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén es una especie de cónclave, una especie de reunión de personas que se tuvieron que reunir a resolver un problema. Ese problema que resolvieron le impacta directamente a usted y directamente a mí. Así que damos gracias a Dios porque estos hermanos pudieron resolver ese problema, y que hoy en nuestros días podemos disfrutar de la bendición de esa resolución. Así que si alguno tiene algún problema, va a también poder tomar algunos tips de cómo resolver o aplicar algunos tips en su vida para resolver. Vamos a leer Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Para tener un poco de contexto. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Yo se lo leo. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En este pasaje, hermano, comienza los viajes de Pablo. Y aquí comienza el primero. Como dice la Biblia, dice que estaban en la parte de Antioquía. Hay dos Antioquías, después vamos a ver la otra, pero Antioquía de Siria, que está más cerca de Jerusalén. Dice que había unos hermanos que se reunían y los nombra.
y dice que en cierto momento el Espíritu Santo le habla a estos hermanos y le dice, a este y a este, apártenmelos porque yo los necesito para una obra. Y usted va a conocer cuál fue esa obra. Pablo y Bernabé yendo a los gentiles a proclamar, a los judíos y a los gentiles a proclamar el evangelio, a predicar. Resulta que en el primer viaje de Pablo pasan algunas peripecias, algunos vamos a ver un poquito más adelante. La cuestión es que, bueno, Pablo hace su primer viaje, creo que es uno de los más cortitos, y llega y lo va terminando el viaje. Entonces, acabamos de leer dónde empezó y ahora nos vamos a ir a dónde terminó para entender el contexto del capítulo 15. Vamos a leer ahora capítulo 14, versículo 24, hasta el 15:5. Acá, como le digo, Pablo ya ha tomado la ruta de vuelta, ya está regresando hacia el punto donde salió, que es Antioquía de Siria. Dice capítulo 14, versículo 24. Estaba volviendo Pablo y Bernabé. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que fue cumplida. Versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hasta acá hermoso, el viaje ha salido espectacular, vuelve Pablo lleno de experiencias, peripecias, la gloria del Señor, él pudo verla, pudo disfrutarla, él va contando, no saben lo que Dios hizo entre medio de los gentiles y demás. Y llegamos al 15, donde se presenta el problema. Capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Acabamos de encontrar el problema del capítulo 15 del libro de Hechos. Sigo leyendo. Como Pablo y Bernabé, versículo 2, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia y a Samaria, nuevamente contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron nuevamente todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hasta acá no vamos a leer. Hermano, este es el problema. Pablo viene con Bernabé gozoso y feliz de lo que ha sido su primer viaje misionero, que él no sabe que ha sido su primer viaje misionero, pero nosotros ahora con el diario del lunes sabemos que fue su primer viaje misionero y que después hubo otros más. Él no sabe todavía cuántos más van a seguir adelante de sus viajes, pero vuelve con el corazón explotado, prendido fuego. Y apenas llega, se encuentra con un cachetazo de la realidad. Algunas personas de Judea habían subido de Judea y le dicen, Pablo, hermoso, pero a cada una de las personas que vos contás que Dios ha hecho maravillas, hay que salir a circuncidarlos, porque si no, no tiene efecto la salvación. Dice que él, discutiendo no poco tiempo con ellos, yo no quisiera tener una discusión con Pablo ni con Bernabé, ni un segundo. Diciendo que discutiendo poco, como no se resolvía el problema, se dispuso que subiesen a Jerusalén y que se juntaron con los ancianos, con los apóstoles, a tratar esta cuestión, dice la Biblia. Entonces, mientras ellos van subiendo a Jerusalén, se encuentran que algunos fariseos que habían creído tienen el mismo argumento. Hay que circuncidarlos. Entonces, lo que acá se plantea es gentiles. En realidad, lo que se plantea es salvación de gentiles, igual a muerte de Cristo en la cruz y resurrección, más circuncisión. Sin ninguna de estas dos cuestiones, esa persona no va al cielo. Esa persona no es salva. Entonces los hermanos se reúnen a tratar este tema y vamos a estudiar un poquitín cómo se levantan y se ponen de pie en el Concilio de Jerusalén tres personajes principales. Y cómo cada uno de ellos argumenta, obviamente, a favor de que para que los gentiles sean salvos no hace falta circuncisión. Entonces vamos a ver que en la primera persona que se para es Pedro.
La segunda persona que se para es Pablo y Bernabé. Y la tercera persona que se para es Jacobo. ¿Ok? En el primer argumento de Pedro vamos a encontrar algo para adorar a Dios. En el argumento de Pablo y Bernabé vamos a encontrar algo para asumir o admitir. Y en el argumento de Jacobo vamos a encontrar algo para anhelar. ¿Estamos claros hasta ahí? Empezamos con Pedro. En realidad, antes de empezar con Pedro, le voy a leer, porque acá el problema es la circuncisión, le voy a leer lo que dice Génesis 17, 9 al 14. Yo se lo leo. Dice, leo en versión NTV. Esto es lo que el pueblo, que ahora entiende que Cristo ha venido a salvarlo, el pueblo judío, es lo que ha sido criado por años y por siglos y por siglos. Esto es lo que ellos tienen en la cabeza. Y este es el paradigma que ellos tienen que cambiar en su cabeza, cambiar el chip, por el bien de la iglesia y por el bien de cada uno de nosotros que estamos sentados acá. Esto es lo que el pueblo creía acerca de la circuncisión. Dice Génesis capítulo 17, versículos 9 al 14. Entonces Dios le dijo a Abraham, esta es tu responsabilidad, obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Deben cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo, de generación en generación. Todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo, frase de hermano para subrayar, llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Dice John MacArthur acerca de esto un pequeño comentario. La circuncisión era la incisión del prepucio del varón. No era algo totalmente nuevo en este periodo de la historia, pero la importancia religiosa y teocrática, especialmente entonces aplicada, era sí nueva. Y así identificando al circuncidado como perteneciente a la descendencia física y étnica de Abraham. Dice, el simbolismo tenía que ver, escucha hermanos, porque acá entendemos por qué la necesidad de la circuncisión. El simbolismo tenía que ver con la necesidad de cortar el pecado y de ser purificados. Era el órgano masculino lo que más claramente exponía la profundidad de la depravación, porque era el portador de la simiente que producía pecadores depravados. Así la circuncisión simbolizaba la necesidad de una profunda purificación para contrarrestar los efectos de corrupción. Cuando el versículo 14 dice que será cortado de su pueblo, la persona que no circuncide será alejado del pueblo, MacArthur aporta, ser cortado de la comunidad del pacto significaba la pérdida de los beneficios temporales que se derivaban de formar parte de la nación especial, escogida y teocrática, hasta el punto incluso de la muerte por juicio divino. O sea, era realmente importante para ellos la circuncisión. Nosotros lo vemos muy de lejos y algo como completamente ajeno a nosotros. Pero en ese entonces algunos hermanos entendían que para ser salvo hacía falta seguir manteniendo el pacto de Abraham. Y era necesario mantener en el cuerpo una marca, una señal que ejemplificara o mostrara o visualizara purificación. Por eso era la circuncisión. Ahora, el primero que se levanta a argumentar esto es Pedro. Hechos capítulo 15, si lo quiere leer, si no lo leo yo. Vamos a ver el primer argumento de Pedro. Del versículo 7 al versículo 11 va a decir Pedro lo siguiente. Y después de mucha discusión, recuerdo que ya están reunidos estas personas ahí discutiendo, en el medio que está en este concilio, seguramente habrá habido algún que otro gentil afuera, creyente ya, esperando saber qué se decide con su salvación. Yo imaginaba, digo, capaz que fue un hecho importante. Entonces todos aquellos gentiles que ya habían creído en Cristo, que ya disfrutaban del Espíritu Santo, que ya disfrutaban de una vida nueva, tenían real importancia y los puestos ojos en lo que pasara en esa sala. Yo me imagino a algún que otro gentil ya haciendo cálculos, diciendo, bueno, tengo que ir al médico a cortarme el prepucio, eso me va a generar fiebre, voy a estar tantos días,
pero yo por Cristo, si lo tengo que hacer, lo hago porque los hermanos ya estaban enamorados de Cristo, ya eran creyentes. Entonces estaban ahí ojeando, viendo qué es lo que se decidía. Había mucho tumulto, la Biblia lo dice, en Hechos se encarga de declarar que había mucho tumulto, uno gritó una cosa, el otro decía otra cosa, la gente gritaba, alborotaba, en fin, y demás. Hasta que llegamos al versículo 7 y dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Recuerda lo que era la circuncisión? Era una visualización de purificación. Y Pedro se para y dice: hermanos, tenemos que entender que Dios ha purificado por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora, pues, ¿para qué tentás a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hermanos, Pedro se para y dice: hermanos, es necesario entender algo. Y entre todo el ruido que hay en esa situación, Pedro dice: hay algo que nosotros no vamos a poder ver. Hay algo que nosotros no vamos a poder visualizar en su cuerpo. Hay algo que nosotros, aunque desnudemos a la persona y vemos que su prepucio no está circuncidado, hay algo que es inevitable. Dios, por la fe, purificó sus corazones. Y esa frase ha impactado mi corazón. ¿Sabe, hermano? Lo que acá Pedro está diciendo es la palabra cátaros en griego. Esto de purificar, él dice: Dios ha purificado, Dios ha cátaros sus corazones. Y esta palabra en griego es hermosa. Puedo estar un montón hablando de esto, pero le prometo que no lo voy a hacer. Pero déjeme explicarle un poquito. Cátaros es mucho más que purificar. Cátaros podría hacer alusión a limpiar totalmente. Es hacer limpio algo que está sucio. Es librar de inmundicia. Es al inmundo sanarlo. Estoy siendo muy cuidadoso con las palabras que estoy diciendo, porque eso es lo que significa cátaros. Cuando Pedro le dice purificó sus corazones, es al inmundo sanarlo. Levítico, no vamos a ir, pero nos recuerda, Levítico capítulo 13 nos va a recordar que cuando alguien del pueblo tenía alguna llaga en el cuerpo o tenía alguna enfermedad en la piel, el sacerdote tenía que ir cada 7 días y ver que la llaga o la lepra hubiera sanado. Entonces cuando el sacerdote iba, veía la mancha, en capítulo 13 de Levítico, usted puede leerlo como tal en su casa, y veía que la mancha había agrandado un poquito y decía: todavía no está puro, tiene que seguir separado del pueblo. Volvía en 7 días, cuando el sacerdote volvía y veía que la mancha de la piel no había crecido o había disminuido, el sacerdote declaraba cátaros. Y esto sea declarado limpio. Y esa casa, esa persona, esa familia podía reintegrarse al pueblo porque el sacerdote había dicho la palabra: cátaros. Esta casa, este cuerpo, esta piel está purificada. Cátaros significaba hacer ceremonialmente algo lícito, es decir, hacer algo que era ilícito, ceremonialmente declararlo lícito. Cátaro era hacer puro moralmente algo. Cátaro era ver algo y verlo sin mancha. Cátaro era ver algo y entender que eso algo no ha sido mezclado con algo que ha invadido su pureza. Eso era cátaros. Cátaros es hacer lícito lo que hasta hace tiempo atrás fue prohibido. Y acá encontramos lo de Levítico. Y usted recuerda lo que Pedro se ha parado de decir: Dios ha purificado por la fe de sus corazones. Y él dice: hermanos, lo que era prohibido, lo está queriendo decir Pedro, ahora es lícito. Cátaros era entender que algo no se había mezclado, entender que algo era lícito,
entender que algo que hasta ese entonces tenía culpa, ahora era inocente. Cátaros era entender que algo ahora era sincero, recto y sin maldad. Otros lugares en la Biblia donde encontramos esta palabra cátaros, Santiago, capítulo 4, versículo 8, yo se lo leo. Dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cátaros, sus corazones, dice Santiago. Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, el cátaros de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice: pero el que no tiene estas cosas. El versículo 1 está hablando con respecto a las cosas que enumeraron en el versículo 8. Usted va a acordar: añadida a vuestra fe, templanza, mansedumbre, no me acuerdo en orden, piedad, conocimiento y demás. Y Pedro dice: el que no tiene esto, versículo 9, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación, el cátaros de sus antiguos pecados. Por último, hermano, Hechos capítulo 10, y me encanta que Pedro se haya parado y haya dicho esto. ¿Sabe por qué? Porque Pedro hizo una carrera en la materia de cátaros. ¿Usted se acuerda de Hechos capítulo 10? Cuando Pedro dice que tiene hambre y sube a una azotea a orar, y él está ahí pensando y meditando las cosas del Señor, y dice la Biblia, Hechos capítulo 10, versículo 11, que él entra en éxtasis y empieza a ver una visión en la cual ve un lienzo, y lo vamos a leer, Hechos capítulo 10, versículo 11 al 15, lo leo. Pedro está en una especie de éxtasis, viendo una visión que Dios le está diciendo, y dice: y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado en las cuatro puntas era bajado de la tierra. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él una segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y ese Pedro, que en una azotea tiene que entender que Dios ha limpiado un pueblo que hasta entonces era inmundo, que Dios ahora se acerca y abraza a un pueblo gentil que hasta ahora ha servido solamente de soporte para los planes del pueblo de Israel y el pueblo judío, levantando reyes, levantando imperios, levantando guerras, algunas veces a favor del pueblo, otras veces en contra del pueblo, pero todo el tiempo de la historia el pueblo gentil ha servido de soporte a los planes del pueblo judío. Porque el pueblo judío tiene a Dios y Dios es solamente y exclusivamente de ellos. Ahora Pablo, Pedro, Bernabé, Jacob y los hermanos tienen que entender, hermano, que ese Dios que por años les enseñó que no tenían que mezclarse con el pueblo gentil, hoy Dios desde el cielo declara cátaros, sea declarado limpio. Y Pedro, que ha rendido la materia, que la ha entendido, que la ha aplicado su vida, se levanta en el concilio y dice: muchachos, cátaros, ha purificado sus corazones. No podemos ver las marcas en sus pies, en su cuerpo. No podemos ver visiblemente, quizás en hermanos que todavía tienen rituales o enseñanzas un poco erradas, quizás todavía tienen actitudes que no concuerdan con ser un cristiano. Pero Pedro dice: muchachos, cátaros. Su corazón ha sido purificado, ha sido declarado puro. Y esto, hermano, es lo que ha quebrado mi corazón. Y es lo que quería traer en esta mañana. Este es el primer motivo por el cual nosotros, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que decir: Señor, te adoramos. Porque aquel corazón que por años ha sido impuro, hoy Dios del cielo lo ve y dice: sea declarado puro. Y puro significa que algo se ha mantenido en esencia todo el tiempo de la misma forma que fue creado. Puro significa que ningún agente externo en algún momento de la vida ha cambiado la esencia primaria de algo que es puro. Pasa en la raza de los perros, pasa en la raza de los caballos, pasa
en algunas cuestiones del día a día, algo que es puro. Nunca antes se manchó, se cambió, se mezcló con nada. Hermano, y usted y yo sabemos que nuestro corazón se vive mezclando, se vive ensuciando. No queremos hacerlo, pero nuestro corazón se ensucia. Nos mezclamos. Y Dios, en cuanto a salvación, hoy está viendo tu corazón, hermano, que quizás vino sucio. Está viendo el mío, que quizás ha venido sucio. Y ve la obra de Cristo. Y ve tu corazón y dice, cátaros, sea declarado lícito, sea declarado puro, sea declarado limpio. ¿Cómo no vamos a adorar a ese Dios? Quizás hemos venido porque estamos mal, porque tenemos un problema, porque tenemos una necesidad de resolver. Pero hermano, ¿cómo no vamos a frenar un poquito y entender esta verdad primaria? Señor, yo vengo a adorarte. Porque aun cuando mi corazón y mi vida no refleja, no muestra lo limpio que vos has hecho en mi vida, aún así, gracias a Cristo, vos me declaras limpio, vos me declaras puro. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que todavía no entiende esto, que no puede vivir esta realidad, que no entiende la obra perfecta de Cristo en la cruz, yendo a morir, a salvar a aquello que se había perdido, a aquello que se había manchado, a aquello que se había mezclado, a aquello que estaba sucio, a aquello que era ilícito y a aquello que era prohibido. Dios viene a solucionar ese problema por medio de Jesucristo. Y todos aquellos que hemos visto la obra de Cristo, le hemos creído, lo hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador, todos aquellos que hemos visto la cruz y lo hemos visto representados ahí, hemos entendido que nuestro lugar era ese, pero que gracias a Cristo que limpia nuestro corazón de todo pecado, hoy yo puedo decir, Señor, gracias, porque yo no sé cómo lo hiciste, pero mi corazón hoy es cátaros. Hoy yo estoy limpio. Ojalá que en esta mañana, si no conoces a Cristo, puedas entender que tu alma grita dentro tuyo, que tiene la necesidad de adorar a Dios y no lo puede hacer, porque todavía no has pasado por la persona de Cristo. Pero tu alma dentro tuyo grita. Por eso te has cambiado, por eso te has perfumado, por eso te has puesto lindo, por eso has roto la vergüenza de cruzar todo este espacio hasta llegar acá y sentarte. Porque tu alma está gritando, necesito ser limpio. Ahora, la segunda persona que se levanta es Pablo y Bernabé. Versículo 12. Dice, después de que Pedro termina su argumento, dice el versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaron cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. El argumento de Pedro es, hermanos, su corazón ha sido purificado, no lo vemos, no podemos entrar allá adentro, pero ha sido purificado. El argumento de Pablo es, hemos visto señales y maravillas. Eso dice Pablo y Bernabé. Ahora, Pablo y Bernabé acaban de terminar el primer viaje misionero. Entonces, seguramente cuando Pablo dice, hermano, no sé lo que pasó, hemos visto un montón de señales y maravillas en un pueblo que era inmundo, en un pueblo que no conocía a Dios, que no lo entendía, y nosotros hemos visto sus maravillas y señales. Y seguramente cuando Pablo está relatando, porque dice que las relató, el relato bíblico no lo dice, pero dice que él contó las maravillas, las señales, está contando todo lo que vivió en su primer viaje misionero. No lo puede contar en el segundo y tercero porque también no existieron, pero sí cuenta lo del primero. Y yo me fui un poquito para atrás y dije, a ver, ¿cuáles habrán sido esas maravillas y esas señales que Pablo dice? Yo las vi en un pueblo gentil. Y llegué al capítulo 13. El capítulo 13 nos muestra un poco las peripecias de su primer viaje. Lo vamos a hacer muy rápido. Hermana, creo que hay unas imágenes. ¿Se podrá pasar la imagen número 1? Lo vamos a hacer muy rápido.
No sé si se alcanza a ver bien, son notas mías de la mano, pero yo, para que usted entienda dónde nos vamos a ir a parar. Ahí abajito usted verá que está marcado en verde Israel, un poquito más arriba está marcado en verde Turquía, a la derecha está Atenas, Grecia, y lo que Pablo está viviendo de cuando él dice hemos visto maravillas y señales, es lo que seguramente ha pasado desde el número 1, que está en rojo, no sé si se alcanza a ver bien, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Del 1 dice la Biblia, capítulo 13, que cuando son encomendados salen de Seleucia. Dice la Biblia textual, no lo vamos a leer, pero está ahí, usted puede corroborarlo. Navegaron hasta Salamina, que es la isla de Chipre. Pablo va junto con Bernabé, y Bernabé era de Chipre. Era su ciudad natal. De hecho, si estuve un poquito más atrás en la Biblia, en Hechos, dice que Bernabé vendió una casa que tenía en Chipre, y es una de las personas que la presenta frente a los apóstoles y dice, esto es lo que yo saco en mi heredad, y Bernabé, que antes se llamaba José, ahora se une al viaje. Bueno, llegan a Seleucia, dice que cruzan a pie, hermano, toda la isla de Chipre, son muchos kilómetros, la cruzan a pie, llegan a Pafos, número 3, y ahí dice que zarpan, viajan y llegan a Pergue, punto número 4. En este punto número 4, donde la Biblia, solo dato de color, relata que Juan Marcos se vuelve atrás, deja de seguirnos. Mire qué poquito había empezado el viaje, para visualizar. Juan Marcos dice, parece que esto no es para mí, me vuelvo. La cuestión es que Pablo y Bernabé siguen más arriba, entran en lo que hoy sería Turquía y llegan a la parte que es Antioquía de Pisidia. Jorge nos enseñó muy bien hace varios años atrás en los viajes de Pablo que hay dos Antioquías, Pisidia y Siria. Siria va a estar acá más arriba de Seleucia y Antioquía de Pisidia está cerca de Turquía. Próxima imagen, hermano, porque vamos a hacer un poquito de zoom ahí en Antioquía. Si yo hago zoom un poquito en donde dice Antioquía de Pisidia, vamos a ver que es una región un poco montañosa entre medio de esos 3 o 4 lados. Ahí esa provincia se llama Esparta, que es ahí donde ocurrió lo de la película. Esparta. Hacemos un poquito más de zoom, hermana. Vamos a entrar un poquito más adentro. Próxima imagen. Si no se puede, no importa, seguimos. Bárbaro. Si hacemos zoom en esa imagen, vamos a encontrar una ciudad que se llama Yalbak, que está, si usted ahora retiramos el sur y vemos que está entre medio de esos 4 lagos ahí adentro. Ahora, si nos vamos a hacer zoom en la actualidad a Yalbak, próxima imagen, hermana, y última, vamos a encontrar una vista aérea de lo que hoy es la ciudad de Yalbak. Es esa ciudad que está ahí. Eso es lo que antiguamente era Antioquía de Pisidia. En realidad no es Yalbak, sino que 1 kilómetro yendo para noreste, si mi geografía no me falla, vamos a encontrar los restos y ruinas de Antioquía de Pisidia. Ahí está Antioquía de Pisidia. Ahí está donde nosotros vamos a leer ahora en el Hechos capítulo 13. ¿Por qué les renombro esto? Porque una de las pocas ruinas que hay hasta entonces en Antioquía de Pisidia es un teatro, que en ese teatro tiene una vista al valle, y dice que ese teatro entran cerca de 15.000 personas sentadas en ese teatro de la época. Así que esto nos da a entender más o menos cómo era la ciudad de Pisidia. Si una ciudad tiene un teatro para 15.000 personas, quiere decir que hay personas que van a poder llenar esas butacas. De hecho, hay muchos más. Los teatros que tiene Córdoba no entran en toda la capacidad de Córdoba, entran algunos. Bueno, Antioquía de Pisidia es una ciudad muy importante. Ahora nos vamos al capítulo 13, versículo 14, y yo le voy a leer lo siguiente. 13, capítulo 14. Recuerde que estamos intentando buscar algo para admitir o asumir en nuestras vidas. Dice, versículo 14, capítulo 13, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, y comienza el relato. Recuerda, hermano Pedro, si le mareó mucho. Estamos en Hechos capítulo 15 en el concilio. Pedro ya habló y ahora está hablando Pablo. Y Pablo dice, yo vi maravillas y señales. Cuando queremos entender qué maravillas y señales, nos vamos a Hechos capítulo 13 y encontramos esto de Antioquía de Pisidia. Bueno, lo que leímos. Pablo se para y dice, hermanos, tengo que contarle de Cristo. A judíos, en una sinagoga. Cuando él termina de dar el relato, es donde empiezan las maravillas y los señales de los gentiles.
Versículo 42 del capítulo 13. Pablo acaba de dar su discurso. Está saliendo de la sinagoga. Y el versículo 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, escuchen, los gentiles le rogaban que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Hermanos, yo no sé si usted logra con su mente imaginarse esta situación. Pablo acaba de llegar a Antioquía de Pisidia solo con Bernabé. Entra en un día de reposo, sábado, a hablar en la sinagoga, terminan de dar sus discursos. Ellos van saliendo del templo, como vamos a salir nosotros en un ratito, y lo atacan. Un grupito de gentiles le dicen, seguimos contando estas cosas. Queremos saber más de esto. El pueblo impuro, el pueblo sucio, el pueblo prohibido, al escuchar la palabra y la predicación de Pablo, ellos dicen, ¿puede venir el sábado que viene y contarnos más? Porque queremos saber mucho más. Resulta que pasa una semana, hermano. Pasa una semana. Y llegamos al versículo 44. Pasó una semana. Un grupito de gentiles lo ha atacado a Pablo en la salida y ha dicho, el sábado que viene te esperamos en misma hora, mismo camino. Versículo 44. Al siguiente día de reposo se juntó 2, 3, 4. ¿Qué dice? Casi toda la ciudad. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Usted entiende lo que pasó? Un pueblo declarado impuro por años ha escuchado el mensaje de salvación, que encima no fue ni siquiera dado a ellos. Se lo dictaron en una sinagoga al pueblo judío. Y ellos han estado ahí husmeando, escuchando, metiéndose, cuchicheando, tratando de escuchar qué es esto que trae este hombre. Lo atacan un sábado y dicen, por favor, danos más. Te esperamos el sábado que viene. Cuando vuelve Pablo y Bernabé el sábado que viene, yo me imagino ese camino de Pablo y Bernabé volviendo a la sinagoga. Y ven que ya no son 2, que no son 10, que no son 15, casi toda la ciudad está ahí. Hermano, ese día no abrió ninguna carnicería, no abrió ningún almacén. Las ventas de ese día fueron completamente negativas. A nadie le interesó abrir. A nadie le interesó ir a lavar el auto, a nadie le interesó lavar la carreta, a nadie le interesó hacer las actividades que diariamente hace, porque todos desde temprano se han levantado esa mañana y han dicho, hoy tenemos que ver al senador porque va a venir ese hombre hablando de la palabra de Dios. Y toda la ciudad, hermano, casi toda la ciudad, ¿recuerda el teatro cuánta capacidad tenía? 15.000. La Biblia no lo dice, pero en mi cabeza hay cerca de 15.000 personas agolpadas en la sinagoga. Solamente, hermano, escuche, porque esto es lo que debemos admitir y asumir, solamente para escuchar la palabra de Dios. Solamente. Pablo no le prometió ni un solo milagro, no le prometió ni una sola señal, no le ha prometido riquezas, no le prometió que los panes y los peces se van a multiplicar, no le prometió que el leproso se va a sanar, no le prometió nada de sanidad. Pero el pueblo gentil quiere escuchar la Biblia. Toda una ciudad frenada, paralizada, ventas, un desastre. La gente de contaduría de la ciudad ese día fue un desastre. Nadie le interesó que no iba a tener plata para pagar los impuestos. No importa, porque queremos escuchar la palabra de Dios. La cuestión es que, si usted dice, bueno, hasta acá es suficiente, cuando toda la ciudad se junta, casi toda la ciudad se junta, solamente a escuchar la palabra de Dios, llegamos al capítulo 13, versículo 45 y 47, que se lo leo. Acaba de pasar, Pablo se encuentra con toda la ciudad y dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, porque en el medio, perdón, me equivoqué, me faltó una parte, los judíos se han puesto celosos, porque cuando los judíos fueron al sinagoga y ven todos los gentiles ahí, dicen, ¿qué hacen esto acá si es para nosotros? Bueno, se han puesto celosos, y Pablo dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, a judíos, mas puesto que lo desechasteis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.
Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz para los gentiles, a fin de que seas de salvación hasta lo último de la tierra. Hermano, yo no sé si los 15.000 lograron, o los cerca de los 15.000 o los que hayan sido, lograron escuchar las palabras de Pablo, porque usted imagínese, no hay micrófono, no hay amplificador, no hay nada, simplemente Pablo hablando a una multitud gigante. Algunos del frente habrán escuchado y después han ido pasando la bolilla. Yo no sé si los del fondo escucharon. La cuestión es que cuando ellos, o cuando algunos de los que estaban ahí presentes escuchando, escuchan que Pablo acaba de decir que va a ir al pueblo gentil ahora. Es como decir, bueno, judíos, ¿ustedes lo que hicieron? Ahora nos vamos los gentiles. Y cuando los gentiles han escuchado que Pablo pronuncia que ahora ellos también van a recibir a Cristo, que ahora ellos también van a recibir la salvación, la bendición, el pueblo, van a ser el pueblo también abrazado por Dios. Escuchen, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermano, ustedes discúlpenme, yo tengo una imaginación muy larga, pero yo creo que en este punto la gente que estaba en ese lugar gritó cuando Pablo, escucharon que Pablo ahora se iba a los gentiles. Y yo me imagino gritando esa gente como el gol de Montiel en la final del mundo. Yo, perdónenme, la Biblia no lo dice, perdón si me voy más, pero yo creo que estos hermanos entendieron el peso que tenía la palabra de Dios, que Dios ahora los abrazaba, que Dios ahora los iba a amar, que Dios ahora les daba a Cristo, que Dios ahora pasaba a decir, ustedes también cátaros, ustedes también son puros, ustedes también son limpios, y el pueblo gentil que entiende que ahora recibe ese regalo, grita, adora y alaba a Dios. Solamente porque escucharon a Pablo decir, para los gentiles también va a ser ahora. Hermano querido, ¿cuánto tenemos que asumir? ¿Y cuánto usted y yo tenemos que admitir en esta mañana? Que en nuestro corazón muy pocas veces hay esta euforia, hay este gozo, hay este deseo de gritar solamente por la palabra de Dios. Eso nos enseñan nuestros primeros hermanos gentiles de Antioquía Pisidia. Pedro se para y dice, su corazón ha sido purificado, hay que adorar a Dios. Pablo se levanta y dice, hemos visto señales y maravillas. Y acabamos de leer una de ellas. ¿Cómo puede ser, hermano, que un pueblo sucio, hasta ignorante, entienda, grite, celebre que Dios va a comenzar a hablarle a ellos? Mucho para asumir, mucho para admitir de mi parte. Terminamos. Ese reloj creo que va más rápido. Termino. Último punto, rapidito. Primero era para adorar por Pedro, segundo para asumir o admitir de lo que Pablo contó y Bernabé. Y llegamos al último punto. La última persona que se para es un tal Jacobo. Versículo 13 al 18, lo leemos. Volvemos al 15 porque estamos parados en el 15. Versículo 13 al 18. Y cuando ellos callaron, o sea, cuando Pablo y Bernabé callaron de contar las maravillas y las señales, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David y que está caído y repararé sus ruinas. Yo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, como hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Él está citando el libro de Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12, de lo que Jacobo se para y cita. Entonces, llegamos al 19 y dice, por lo cual yo, Jacobo, juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y listo.
Caso resuelto. Problema resuelto. Las personas que están en el concilio escucharon el argumento de Pedro. Usted y yo lo escuchamos y tenemos en nuestro corazón el deseo de adorar. Gracias. Termino. Pablo se para y dice, tenemos que aprender a admitir y asumir lo que tenían los gentiles de Antioquía y Pisidia. Y llegamos a Jacobo. Rápido, voy a hacer muy rápido. Jacobo es Santiago. Jacobo es quien escribió después la carta de Santiago. Jacobo es hijo de José y María. Se podría decir, entre comillas, que es medio hermano del Señor Jesús. Jacobo, dicen los estudiosos, que casi nunca, o posiblemente nunca, salió de Jerusalén. Él fue un líder de la iglesia en Jerusalén, fue una persona determinante para resolver y para dar forma a la iglesia que estaba iniciando. Ese es Jacobo. Y Jacobo ha estado sentadito todo este tiempo en el capítulo 15 del concilio, escuchando los ruidos, los gritos, escuchando a Pedro, escuchando a Pablo. Ruido, mucho grito. Jacobo ha estado sentado. Y en cierto momento, cuando se frenan, Jacobo se pone de pie, dice la Biblia, lo vamos a leer, y dice una frase que me encanta. Dice, un poco parafraseada, dice: hermanos, lo escuchamos a Pedro, y ¿saben qué? Esto concuerda con la palabra. Caso cerrado. Hermano, Jacobo no salió nunca de Jerusalén. No fue a la casa de Cornelio. No estuvo en la azotea con Pedro. No ha estado, quizás, nunca ha estado en contacto cercano con gentiles. Nunca ha tomado un barco junto con Pablo y con Bernabé, que acaban de contar su peripecia. Pero ese hermano, sabio, mientras han estado escuchando, el hermano ha tenido en su cabeza la Biblia. Y cuando le toca el turno de él cita a Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice: hermano, esto concuerda con lo que los profetas dijeron. Hay Dios también para los gentiles. Y usted me dirá, bueno, recuerde que estamos en el último punto: anhelar o desear para adelante. Y a mí sinceramente me gustaría que de esta manera podamos salir todos nosotros escuchando la necesidad que hay de varones y mujeres que ante problemas, que ante dificultades, que ante el ruido, que ante los gritos, que ante los argumentos, escuchan. En ningún momento Jacobo desautoriza a Pablo, a Pedro, a Bernabé. Escucha, él no estaba ahí, pero él escucha su experiencia. Porque hasta ahora Pedro ha contado su experiencia. Pablo y Bernabé contaron su experiencia. Y él les dice, experiencia personal. Él escucha. Y como el hermano sabio, dice, esto concuerda. Ojalá, hermano, que en la iglesia de la recta pueda haber varones, pueda haber mujeres, pueda haber jóvenes, hados, esposas, esposos, ancianos, responsables, colaboradores, que puedan bajar la Biblia en la vida real, hacer relaciones, hacer vínculos, cuando lo que Jacobo está haciendo está vinculando una escena y algo que está pasando en el presente, y él en su cabeza lo vincula, lo relaciona con el texto bíblico. Ese es el ejercicio que hace Jacobo. Qué hermoso, hermano. Y cuántos problemas nuestros se resolverían si pudiéramos tener cerquita nuestro una esposa, un esposo, un hijo, una hija, un papá, un responsable de área, un colaborador, un hermano que sirve, un anciano, un abuelo, una abuela, que en cierta situación puede decir: nieto, esto concuerda con la Biblia, dale para adelante. Esposo, esposa, esto concuerda. Y cuando vos y yo entendemos que algo concuerda con la palabra, sabemos que el problema está resuelto
quizás no ahora, pero viene en camino, se soluciona, hay bendición, firmada y sellada por Dios. Jacobo dice, hermanos, esto concuerda. Qué bueno es poder tener hermanos cerca nuestros que escuchen experiencias, que escuchen la experiencia personal con Dios, que aguarden con calma su turno, que sean personas que puedan resolver, que sean personas como Jacobo, que son pacificadoras, que son personas que solucionan, que son personas que hacen vínculos y relaciones, que son personas que no tienen miedo ante el ruido de exclamar, esto sí concuerda, esto no concuerda. Qué lindo que nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros ministerios, nuestra iglesia tenga personas así. Termino, hermano. Santiago, la misma persona que está hablando, tiempo después va a escribir su carta. Y dice Santiago capítulo 1, versículo 19-23. Con esto termino. Por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, que Jacobo, todo hombre sea, escuchen, pronto para oír, tarde para hablar, tarde para airarse, para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándose ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera frente al espejo y su rostro es natural. Hermano, wow, Jacobo amaba la palabra, esperaba su turno, no se enojaba, hablaba, solucionaba problemas, pacificaba. Qué bendición, al menos para mí lo ha sido, poder estudiar Hechos capítulo 15. Hermano, cómo no adorar a Dios, cómo no asumir ante Él nuestras falencias y cómo no también anhelar y aspirar, ser como estos hermanos solucionadores de problemas cerca nuestro. Que el Señor los bendiga.